derecho a decidir. Y me parece que eso ya es una contraseña, ¿no? Y que tiene que ver con un armado que se está haciendo hace bastante tiempo, de profesionales en salud, que me hace eco, ¿no? No, muteé. Ok. Profesionales en salud que han decidido algo que me parece muy importante, que es sería como la legitimación social o la despenalización social de muchas de las prácticas que tienen perspectiva de derecho, pero que todavía el sistema de salud no está a la altura de lo que nos gustaría que fuera. Entonces, hay una organización que ya tiene varios años, que es una red muy fuerte, y que antes de eso estaba la red de socorristas, ¿no? Que era una red de también, digamos, de activistas sociales que habían decidido despenalizar fundamentalmente el aborto, y que fueron articulando con profesionales que se jugaron, y fueron haciendo algo muy importante, que es una cuestión que tenemos en este momento, que todavía tenemos ILE, o sea, tenemos la interrupción legal del embarazo, que está vulnerada en muchos casos, está más garantizada en el primer nivel que en el segundo nivel, como bien lo planteó Julieta, ahora vamos a ver un poquito más eso, pero hay una legitimidad social con respecto a la interrupción voluntaria del embarazo, aun cuando la ley todavía no ha salido, ¿no? Bueno, estamos ahí en el medio de esas cosas. También, bueno, Julieta se presenta como parte de la campaña, que es parte del activismo también, la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito, que también es un actor social muy importante de los últimos años, que muestran algo que para la gente de la medicina social es muy importante, que es la importancia del activismo, ¿no? La importancia del activismo, pero con prácticas concretas, que me parece que quienes estamos en la medicina social en general, estaría bueno que tomemos un poco más de este activismo del feminismo, de esta articulación entre feminismo y medicina social, de tomar digamos, resolver cuestiones en las manos, aun cuando lo legal y aun cuando las instituciones no lo permiten, ¿no? Pablo decía al comienzo, cuando presentaba la actividad, que esta es una actividad entre pensamiento y acción, y me parece que no como cuestión dicotómica, pero mucho de la medicina social ha avanzado en todo lo que tiene que ver con pensamiento, y con pensamiento con respecto a la política y con respecto a la gestión. Y me parece que muchos de ustedes son de los servicios, digamos, o sea, están trabajando en la atención. Y me parece que esa es parte digamos, de la agenda que es donde me parece que hay que avanzar. Hay que avanzar lo más posible en la implementación de modelos diferentes de atención, con la perspectiva de la medicina social, ¿no? Y que el feminismo ha avanzado en eso. Y me parece que está bueno este diálogo en este sentido de articulación entre una cuestión y la otra. Digo, voy pensando, voy articulando cosas, ¿no? Julieta lo decía muy bien, una perspectiva de derechos, esto es de la medicina social también. O sea, la medicina social o la salud colectiva habla de perspectiva de derechos, ¿no? Entonces, y el feminismo le pone otro condimento, pero me parece que estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando de garantizar, o sea, no hacemos asistencialismo, sino que garantizamos un derecho. Tenemos un conocimiento práctico, somos profesionales que nos hemos formado técnicamente, pero para responder a un derecho que tiene la población, que es el acceso a la atención de la salud, de manera integral, además, ¿no? No solamente la atención de la salud, sino de manera integral. Y, bueno, parte de lo que Julieta planteaba es que muchos de los problemas que ella trajo son problemas que ya vienen de antes, o sea, no son problemas de la pandemia, pero la pandemia agudizó algunas cuestiones y también paró algunos procesos que estaban desencadenados, o sea, que parecía que íbamos a ir a avanzar más, y bueno,
la pandemia los paró. Porque, bueno, porque es una catástrofe, digamos. Las catástrofes hacen esas cosas. Pero también aceleran otros procesos, ¿no? Me parece que esto es parte de lo interesante de mapear. Y que me pareció muy interesante lo que ella señalaba, porque dividió en dos, ¿no? Un poco la exposición entre lo que es violencia de género y lo que es fundamentalmente ILE, ¿no? Y entonces planteó que durante el primer tiempo estuvo entrando bastante de violencia de género ya en grados más complejos por traumato o por cirugía, ¿no? Y eso me hace acordar, hace unos 10 años más o menos, el Consejo Nacional de la Mujer, cuando se sancionó la ley, la 26.000, nunca me termino de acordar los últimos 3 números, la actual de la violencia de género, si alguien se la acuerda exacta me la dice. Me acuerdo que nos pidieron, como la ley es una ley muy interesante, ¿no? Que tiene como muchas patas diferentes, nos pidieron a personas de los diferentes temas que hagamos como una propuesta de cómo, de qué es lo que hay que hacer con esa parte, ¿no? Entonces está la parte de la violencia mediática, está la violencia laboral, está la violencia obstétrica, está la violencia en salud, ¿no? Tiene como varias partes, económica también. Y entonces a mí me pidieron que haga la parte de salud. Entonces hicimos un relevamiento de diferentes especialidades o áreas de atención en la salud por donde pudiera entrar la violencia de género. Entonces incorporamos también traumato y cirugía. Y también fuimos a Quemados, ¿no? Fuimos al hospital de Quemados en ese momento, porque era el momento de One Data Day, ustedes se acuerdan, ¿no? Entonces, digamos, bueno, vamos a ver, evidentemente hay mujeres víctimas de violencia de género que entran en los hospitales de Quemados o por las guardias de Quemados, entonces, bueno, vamos a ver qué la gente que atiende, qué sabe de violencia de género, o sea, si la conceptualiza o no. Y bueno, nos llevamos sorpresas desagradables y agradables. O sea, había había profesionales que la tenían clara y había profesionales que no, que atendían el síntoma o el problema que venía, pero sin poder conceptualizar o sin poder entender que les llegaba un hecho que tenía que ver con la violencia de género, ¿no? Entonces, este es un tema que me parece importante, de poder llegar también a todas las áreas en las cuales sabemos que puede entrar la violencia, pero la violencia de género no viene siempre a preguntar y a decir, soy una víctima de violencia de género, atiéndanme, ¿no? Esa es la persona con más conciencia de lo que le está pasando o con más decisión con respecto a lo que le está pasando y en el pedido de ayuda. Muchas veces lo que recibimos desde el sector salud es el daño en diferentes aspectos del campo de la salud, que puede ser la salud mental, puede ser, digamos, los traumatismos, puede ser algo que requiera, digamos, que fue un poquito más y requiere una cirugía, puede ser en quemados, puede ser en ginecobstetricia, digamos, puede entrar en piel, puede entrar por diferentes lados, ¿no? Por supuesto, por trabajo social, siempre entra por trabajo social, digamos, por lo menos en la red pública, pero digo, me parece interesante, por pediatría también entra, ¿no? Porque sabemos que el tema de la violencia de género, el tema de la violencia no es solamente la violencia ejercida sobre niñas, sino también el impacto que tiene sobre la salud infantil de la violencia de género hacia las madres. Tiene un impacto muy fuerte con respecto a, digamos, el síndrome de indefensión aprendida, ¿no? Esta cuestión de tenerle miedo a todo, también tiene trastornos de aprendizaje, digamos, entra por muchos lados. Entonces me parece que este también es un tema interesante, ¿no? De ir articulándolo. De hecho, la Comisión de Determinantes Sociales de la OMS, que desde la medicina social le criticamos si determinación o determinante, con todas las críticas que quieren finas, sí, pero que ALAMES participó fuertemente en esa comisión como parte de la sociedad civil. A mí me tocó participar de la red de género, representando a ALAMES, de lo que fue esa comisión, y parte de lo que se determinó, y que me parece muy interesante de compartir acá, es que la violencia de género es un determinante social general de toda la salud de las mujeres. Entonces, para cualquier tipo de problema en salud,
alguien que tiene violencia de género tiene más problemas de cualquier tipo. ¿Mm? Tiene una vulnerabilidad mayor para cualquier tipo de problema de salud, pero cualquiera, ¿eh? Todo lo que, incluso en una de las investigaciones que yo hice en cardiovasculares, que hicimos, que fue un Salud Investiga, que creo que habrá sido 2013, que hicimos un comparativo entre gente que se atendía en el cruce y gente que se atendía en CEMIC, o sea, hicimos conurbano, capital, pero además privado y público, si bien público de alta complejidad y VIP, pero y vimos que también en cardiovasculares había, la violencia era un determinante en mujeres, ¿no? Entonces, me parece que esto también le da como, digo, como una cuestión que es importante de compartir acá. Eh, por otro lado, parte de lo que Julieta también nos compartió, que esto ya venía, pero que la pandemia lo exacerbó, que es el modelo biomédico. Como la pandemia tiene que ver con un virus, digamos, como que exacerbó la mirada biomédica sobre los problemas en salud y también la importancia, ¿no? De que primero está lo biomédico y después los otros problemas. Entonces, Julieta un poco decía los casos sociales, ¿no? Como se los llama de alguna manera, que son invisibilizados siempre, ¿no? Como no que no son problemas en salud, digamos, pero la pandemia, esto que ya venía, lo exacerbó muchísimo más, precisamente por las características de la pandemia, ¿no? Y bueno, Julieta habló muchísimo sobre cuáles son las razones por las cuales aumentó la violencia de género en la población que ella atiende. Esto igual es un tema a nivel internacional, está pasando en todos lados, el aumento de la violencia de género, y obviamente en cada sector social y en cada país tiene otros condimentos, pero tiene que ver con que el lugar donde tenemos que estar para protegernos es un lugar que a su vez es inseguro para las mujeres y niñeces. Entonces, esa cuestión es compleja, vos lo diste en un ejemplo muy interesante con respecto a la ILE, que las mujeres que van a hacerse ILE en el primer nivel, el tiempo después lo pasan mejor con amigas o con otros familiares, mujeres fundamentalmente, y que en este momento tienen que volver a la casa, algunas veces con varones violentos, algunas veces con las demandas de las niñas, que también es un momento donde hay que poder cuidarse un poco y sustraerse, ¿no? Entonces, también la pandemia ha cortado también algo que no lo hemos dicho de esa manera, pero ahora lo podemos decir, la red de cuidados, ¿no? De todo lo que es los cuidados domésticos o de la sociedad civil de la salud. Porque ha cortado la posibilidad de acompañar, ha cortado la posibilidad de estar y restablecerse en la casa de otras personas que cuidan, y esto ya acá se puede decir, el 80% de los cuidados en salud, los cuidados domésticos en salud, lo hacemos las mujeres, entonces a las mujeres también nos cuidan las mujeres. ¿Mm? Entonces, si volvemos a las casas donde no hay otras mujeres que nos cuiden, no nos cuida nadie, al mismo tiempo que tenemos que cuidar, ¿no? Cuando a lo mejor estamos en una situación donde no estamos en condiciones de cuidar. Entonces, esto me parece que es un tema importante, que Julieta lo tocó, y también algo que ella planteó es el tema de las organizaciones comunitarias, ¿no? Que me parece que es otro de los temas que hay que visibilizar en términos generales. Nuestra sociedad, ¿querés que voy a prender la luz? Nuestra sociedad, a partir del 2001, tiene una trama de organizaciones comunitarias muy importantes que han tomado para sí los temas de salud, por lo menos los de autocuidado de salud, y también los temas feministas, ¿no? Que hay feminismos populares muy fuertes, y también hay, y esto, digamos, parte de la gestión de la pandemia en términos de la sociedad civil, ha sido las comunidades, ¿no? Hay gente que tramita la pandemia en lo comunitario, con los comedores,
y además gente que ha estado en la primera línea, se han convertido en los esenciales también, ¿no? Bueno, ha habido bajas también de algunas de estas personas, como Ramona, por ejemplo, pero debe haber muchas Ramonas que yo no conozco ni sé, y me parece que aparte de lo que Julieta también planteó, es que desde el primer nivel se ha trabajado también para eso, ¿no? Para esta inteligencia, este saber hacer de la militancia y de lo comunitario, de que quien queda por fuera del trabajo asalariado tiene una función social y es necesaria para los cuidados, y bueno, el entramado social le va dando un lugar para cuidar y cuidarse, ¿no? Y esto me parece también interesante de recalcar en lo que ella planteó. También planteó la necesidad de estar entrenados y tener posibilidad de AMEU, que esto es uno de los temas interesantes. Yo a veces en algunas charlas eh, comento que en esto de la despenalización social y también despenalización mediante la articulación de la red de profesionales por el derecho a decidir, yo he visto en esto de los viajes por Alames muchas residentes que van a entrenarse a los países donde el aborto es legal, ¿no? He visto en México DF y he visto en Uruguay también ese entrenamiento que todavía acá se retasea, ¿no? Este entrenamiento técnico que tenemos que tener. Yo pienso que en los últimos años probablemente se habrá avanzado en esto, pero es parte de lo que es importante garantizar, porque todavía el segundo nivel ideológicamente es muy complejo. Es decir, yo creo que el primer nivel, al ser muy habitado en nuestro país por la medicina general, y la medicina general es decidida con respecto a este tema, pero el segundo nivel están los ginecobstetras, cuyas sociedades están militadas por la derecha, por los que nos hackean. Entonces, ahí tenemos un tema muy importante y es todavía donde no tenemos ganado en general. El segundo nivel en general es más reacio a derechos en muchos aspectos. Yo justo estoy corrigiendo ahora uno de los borradores de un libro que está entrando esta semana en imprenta sobre investigaciones que hicimos en niñez y adolescencia y salud con perspectiva de género. Mis investigaciones son en servicios de salud, todas. Entonces, y lo vemos, no solamente con respecto a estos temas de salud sexual y reproductiva, sino en muchos otros temas, el segundo nivel es complejo con respecto a los derechos, ¿no? Me parece que el primer nivel ha ganado en muchos sentidos, por lo menos la batalla cultural, con miles de dificultades, la gestión, los jefes, un montón de cuestiones, pero el segundo nivel es como durito en muchos sentidos y es parte de donde todavía hay que trabajar bastante, ¿no? Bueno, esto es lo que yo anoté un poquito de algunos pensamientos, algunas reflexiones a partir de lo que Julieta planteó. Y bueno, si Karina está, sería lindo escucharla, y si no, bueno, abrimos y intercambiamos, ¿no? Me parece que ha tenido como dificultades con la conexión, Karina. No sé, claro, ahí puso María Rosa que no se puede conectar. Así que bueno, estaría bueno entonces que pudiéramos empezar a charlar, a debatir. Queda abierto el espacio para las intervenciones. Si alguien quiere tomar la palabra. Bueno, voy a hacer un comentario en relación a lo que estuvieron exponiendo, un poco por ahí compartir algo chiquito y breve, porque yo trabajo en el Hospital Evita, soy psicóloga, y me incorporé no hace demasiado tiempo al equipo del ILE, ¿no? A la consejería.
Y por ahí, bueno, en realidad, digamos, me resultaba en un principio como difícil. Lo digo a propósito de lo que planteabas, digamos, de que es un campo, el hospitalario, a diferencia del primer nivel de atención, es un campo difícil y árido en relación al ILE, ¿no? Y fundamentalmente, y yo lo voy a hablar desde mi formación, ¿no? O sea, el servicio, la unidad de psicología del hospital es una unidad que tiene su fuerte en lo que es el psicoanálisis, ¿no? Entonces, a veces pareciera, ¿no?, que el psicoanálisis en algún punto estuviera reñido de lo que uno puede pensar desde el punto de vista de lo que son los derechos, digamos, las cuestiones de género, y fundamentalmente en relación a la asistencia o a la escucha de algo que en lo personal tiene que ver con un derecho, y cómo por ahí plantearlo, cómo alejarlo de ciertos prejuicios que son los prejuicios propios de la teoría psicoanalítica en sí, ¿no? O sea, la realidad y la especificidad, al menos de lo que hace digamos, al equipo de salud mental del hospital donde trabajo, en un principio fue, digamos, trabajar y también militar, ¿no?, a favor de poder plantearse una escucha desprejuiciada, pero desprejuiciada en cuanto a los conceptos psicoanalíticos y en cuanto a las estructuras, ¿no? Entonces, digamos, a propósito de lo que vos planteabas, ¿no?, qué difícil, o sea, yo me sentía mucho más respaldada en mi escucha, en lo que tenía que ver con el equipo, con mis colegas, con, digamos, la trabajadora social, la ginecóloga que coordinaba ese espacio. No sentía como que en ese equipo se le daba mucho más lugar a la palabra, ¿no?, a lo que, digamos, la persona, la mujer que consultaba para interrumpir su embarazo y su decisión, y digamos, y su hacerse escuchar para que se le diera lugar al ejercicio de un derecho, era mucho más facilitado, ¿no?, que, digamos, que en relación a, digamos, a nuestras, digamos, propias colegas, ¿no? Entonces digo, lo planteo como que realmente es un campo donde hay mucho que hacer y mucho que trabajar. Bueno, era un No, comentario. bueno, lo que estás diciendo es un tema es muy importante y es algo que yo también trabajo mucho, que es todo lo que tiene que ver con psicoanálisis con perspectiva de género, que es lo que estaría faltando en lo que vos estás diciendo. Y sí, mucho del psicoanálisis atrasa con respecto a los derechos, y es muy patriarcal, muy heteronormativo, y muy colonial también, o sea, todo viene desde afuera, ¿viste? Todos los bebés vienen de París, todavía no, es la teoría sexual que tienen, todavía no se dieron cuenta que son los padres, no descubrieron esas cosas. Es un problema. Yo voy a parecer que paso chivos, pero la pandemia a mí me ha servido, yo me dediqué a sistematizar cosas que había que publicar y que estaban porque no se podía, ¿viste? No había tiempo, y sale ahora el mes que viene mi libro Psicoanálisis para Todos, que toma esta perspectiva que vos estás planteando, que es algo que son cosas que yo ya había escrito, que las junté, y que cuestionan esto que es tan difícil, porque dentro del campo del psicoanálisis hay una batalla que por suerte la gente joven la está dando a capa y espada, por suerte, y fundamentalmente, mucha gente joven, varones y mujeres, también gente del campo de la diversidad, porque también psicopatologizan la diversidad sexual e identitaria, ¿no? Le dicen en la cara lo que un amigo y colega llama insultos diagnósticos, ¿no? Dicen, vos tenés tus derechos, pero sos un psicótico, o sos un perverso, así, y lo dicen sin ningún problema.
Así como es la verdad, yo te lo digo, ¿viste? Entonces me parece que, y después dicen, ¿por qué me escrachan, no? Porque los están escrachando, por lo menos en la Facultad de Psicología, los están escrachando a todos en ese sentido. Entonces, es un tema muy interesante, es un tema de la práctica, digamos. Y me parece que, bueno, vos venís de Levita, es donde se gestó un psicoanálisis diferente en la Argentina, ¿no? Me parece que hay que retomar la historia de los 50 y los 60 y los 70, la experiencia Goldenberg, hay que volver a eso, a lo comunitario, a la Tal cual. articulación, digamos, la articulación con lo social, esta cuestión de Total. ser gente de la época, no un psicoanálisis, digamos, digamos, que haga alianza con lo peor de nuestra sociedad. Entonces, en ese sentido hay herramientas. De hecho, el otro día tuve el gusto de presentar un libro de Marta Rosenberg, que es una de las que articula esto también. Marta es una muy fina psicoanalista, es una psicoanalista feminista fuerte y es una de las ideólogas de la campaña, digamos, una de las referentes máximas. Y, a ver, gente, si, porque retumba el micrófono ahí, me parece Giselle, ahí está, con ruido ambiente. Gracias. Entonces, me parece que en términos teóricos no quiero, porque acá hay compañeros de todas las disciplinas, entonces no me quiero meter mucho en la cuestión, pero me parece que no se está a la altura de que los forros se pinchan, y no siempre que se pincha un forro hay deseo de hijo, me parece que atrasan en eso, me parece que no pueden conceptualizar que un aborto puede permitir un proyecto, que no podemos hablar que la biología determina, tiene que haber voluntad procreacional, y además algo muy duro es que todavía el psicoanálisis que ha quedado patriarcal, las mujeres no somos sujetos, sino que solamente somos pensadas, aunque no lo digan así, somos pensadas en función de los demás y somos pensadas solamente en función de madres. Entonces, hasta que no revisen eso, las intervenciones que van a ser iatrogénicas. O sea, mejor que no hablen. Porque si van a escuchar, van a reenviar y van a ser de la misma manera que el ecografista, que cuando hace la ecografía muestra la imagen, que es lo que no tiene que hacer cuando alguien quiere abortar. O sea, va a ser del mismo nivel de victimizar a la víctima o de hacer sangrar a la paciente, digamos, ¿no? Eso es precisamente lo que no tienen que hacer y lo están haciendo, ¿no? Y lo mismo hacen también con el campo de la diversidad identitaria, en el sentido de decir que las infancias trans tienen que esperar, que una ley nacional no me va a venir a decir lo que tengo que hacer, ¿no? Como una cuestión paralegal, ¿no? Paraciudadana, muy fuerte, ¿no? Como si los profesionales de la salud no seríamos ciudadanos y no estaríamos atravesados por la ley de las cuales tendríamos que dar cuenta. Entonces, bueno, dicen cosas tremendas, y hacen cosas tremendas, que es lo peor. Entonces me parece que lo que Marcela plantea es muy importante, que tenemos que, esto se ve también en el campo de la salud mental en el segundo nivel, que no tenemos a los profesionales preparados para esto, en muchos casos, y lamentablemente nuestros colegas de la salud mental están más atrás que muchas otras especialidades. El otro día alguien decía, bueno, ¿cuándo dejamos de cuestionar el modelo médico hegemónico? Yo creo que mucha gente que cuestionó el modelo hegemónico era solamente porque estaba disputando la hegemonía, no estaba cuestionando la hegemonía. Entonces, esto hay que decirlo con todas las letras. Bueno, por suerte, afortunadamente, tenemos mucho corpus teórico y mucha experiencia para hacer otras cosas. Entonces hay que utilizarla y hay que aliarse con los colegas que tienen perspectiva de derechos. Y a veces no son los de la misma disciplina.
hay que ser interdisciplina, me parece que eso. Sí, sí, sí. Como me decía un amigo, internacionalismo. ¿Viste? Hay que salir del gueto, hay que estar con los demás. Tal cual. Es así, es así. Marce, hay Sí, algunos compañeros anotados en el sí. chat. Tenemos a Mariana, Mariana, a Luciana, luego a Juan Canela y después a Silvia Giglia. perfecto, sí. Ahí me abrí el chat y me había. Mariana estaba primera. ¿Qué pasó? ¿Se fue? Luciana, ¿querés hablar vos? Ahí Ahí está la veo, Mariana. Mariana. Ahí Ahí está, está. Mariana. A ver. Desmuteate, Mariana. Estás apagando la cámara en vez del micrófono. Habilita tu micro. Ahí está, ahí se habilitó. Disculpen, es que con el nuevo link tuve que pasar al celular y se me complica un poco más el Zoom. Se me complica la tecnología y creo que quedé además algo afectada por la situación inicial. No puedo dejar de decirles, bueno, que estos espacios me resultan sumamente necesarios en este momento, pero que a la vez que estoy acá, estoy recibiendo información de un compañero, director de un centro de salud de la Municipalidad de La Plata, que está desaparecido desde ayer a la noche. Me parece que Alames CICOP es un espacio para poder, digamos, hacerse eco de esta situación gravísima. Ya están circulando en las redes la denuncia y la búsqueda. Es un compañero que la verdad viene siendo bastante, presionado por la gestión de la Municipalidad de La Plata, y que no aparezca desde anoche es tremendamente preocupante. Por eso es que la escena inicial, en cómo se genera este encuentro, más los anteriores que también estuve de Alames, que pasó lo mismo, me resulta, como decía Débora, bueno, la derecha que nos hackea no es por nada, ¿no? Bueno, dicho esto, voy a tratar de conectar con lo que me resonó de ir escuchando a Julieta y de escuchar a Débora, y en realidad lo que quería era, bueno, pensar cómo esta pandemia nos obliga claramente a, redefinir las herramientas. Eso acuerdo totalmente, pero las herramientas van de la mano de una concepción también, ¿no? Considero que las herramientas, bueno, justamente son eso, una herramienta, y cómo no alcanza la herramienta per se, sino el para qué y en desde dónde, ¿no? Entonces pensaba, en mi caso, bueno, yo soy trabajadora social, trabajo en el Hospital San Juan de Dios de La Plata, y coordino el Comité de Violencia de Género del hospital. Y la realidad es que, bueno, como esto ya es el diagnóstico compartido respecto de lo que implicó, digamos, el aumento de femicidios en contexto pandemia, y bueno, y cómo esto tuvo su correlato con la situación de canales que al principio quedaron algo así como desconocidos respecto de cómo pedir ayuda. Entonces, bueno, de la mano de las herramientas, lo que quería compartir dos cuestiones. Una, en realidad contar experiencia, ¿no? Una que tuvo que ver con cómo generar, digamos, comunicados, información a través de las redes, con algunas consignas, digamos, de la mano de lo que implica la presencia del Ministerio de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, pero, digamos, con consignas generales desde ahí, pero también con algunas consignas específicas desde nuestro hospital, ¿no? Y una fue, la guardia sigue abierta. La guardia sigue abierta, como una forma de generar, ¿no? Algo así como cercanía en algo que parecía que en ese momento, en los inicios de la pandemia, quedaba distante. La guardia
quedaba para COVID, todo era COVID, ¿no? Entonces esto de la guardia sigue abierta de la mano, y ahí es donde traigo la cuestión de las herramientas o las estrategias, de la mano con que como comité nos dimos un trabajo de día por día de guardia, acercarnos a una instancia muy de, vamos a decir, de compañere a compañere, de trabajar por qué necesitábamos que se esté con todos los ojos puestos en las situaciones que, como dice Débora, llegan desde el daño, ¿no? Y no como manifiestas situaciones de violencia de género. Esto porque la realidad es que se hace difícil que las instituciones alojen, ¿no? La demanda o la necesidad. En general lo que se hace es coser la cabeza, la herida, y bueno, y volvé mañana, ¿no? Bueno, desde ahí quiero contar esto de que nos dimos como comité ese trabajo de acercamiento personal como equipo a trabajar con nuestros compañeros de todas, y compañeres, digamos, de todas las disciplinas, desde enfermería, administrativos y médicos, trabajar la importancia de, bueno, de pensar qué es lo que podemos hacer para evitar este incremento de femicidios. Eso nos abrió, vamos a decir, como un escenario muy interesante para poder registrar todo lo que opera para que la accesibilidad en tanto encuentro, como tanto, digamos, como lo plantea Alicia, todavía sea una construcción pendiente, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿se accede, pero a qué se accede, ¿no? ¿Qué es lo que ofrecemos? Esa como primer línea, solo para traer la cuestión de cómo las herramientas también las necesitamos pensar a la luz del para qué y desde qué concepto, ¿no? Y después, una nota, digamos, que quiero traer a este encuentro, y que es una de las preocupaciones que también fueron como un emergente de este contexto pandemia, tiene que ver con la cuestión de la accesibilidad, y de la accesibilidad como encuentro, del colectivo trans y travesti. La realidad es que justamente, bueno, coincide, digamos, en la coyuntura, ¿no? La presencia del ministerio, situar, digamos, el colectivo en tanto un sujeto visible, ¿no? Visible y destinatario de política pública. Entonces, esa situación está como generando, digamos, vamos a decir, una turbulencia hospitalaria para nosotros desafiante, interesante, pero que nos pone en esto que también planteaba Débora, que parece como, bueno, una verdad de perogrullo, pero sigue siendo algo que todavía cuesta concretar, que tiene que ver con la modificación, con la transformación del modelo de atención desde la medicina social. Bueno, acá cerraría, pero quiero traer esta cuestión de la presencia del colectivo en tanto sujeto que empieza digamos, vamos a decir, a estar en el lugar de sujeto de atención, que hasta el momento era una cosa más, podría decir, anónima en el hospital. Hoy empieza a tener otra presencia, y concretamente estamos trabajando por la demanda espontánea como forma de encuentro con ese colectivo, dado que los turnos es imposible que se pueda, digamos, como acercar, ¿no? El turno en tanto una cuestión que, bueno, como que irrumpe con la vida cotidiana del colectivo. Entonces, bueno, estamos ahí, como transformando algo de lo que son las barreras de acceso a la población en general, pero al colectivo travesti trans en particular. Lo quería comentar en pos de esta situación, y también esperando si Débora nos puede como acompañar a analizar y a enriquecer esta cuestión. Bueno, a mí me parece que lo que estás planteando, Mariana, es muy importante, ¿no? Porque tomás algo que yo un poco tiré el guante, de que me parece que es uno de los desafíos, y más en este colectivo que está acá, que esta alianza con SICOP, me parece que es fundamental que ahondemos en eso, que es algo que yo vengo insistiendo hace mucho, pero
con ustedes hay que hacerlo sí o sí, que es la transformación del modelo de atención. Me parece que esto es muy importante, porque ahí es esto es uno de los obstáculos históricos que hemos tenido en la medicina social. Los análisis macro maravillosos, divinos, y después el modelo de atención es esto, ¿a qué se accede? ¿No? Porque incluso cuando hablamos de los modelos keynesianos, y ¿viste? Decimos qué lindo el momento de la cobertura universal, en el caso pero en otros también, era acceso a un modelo médico hegemónico, y en el caso de género, al materno-infantil, que no está mal, digo, porque es mejor tenerlo que no tenerlo, pero digo, pero también hay que ver qué se ofrece, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que está bueno que avancemos sobre eso, sobre los modelos de atención y de gestión de servicios desde otra perspectiva, desde una perspectiva de derechos, que está bueno que le pongamos inteligencia a eso, y por eso me pareció re lindo esto que vos estás compartiendo las estrategias, ¿no? Las estrategias que se fueron dando desde el comité para la accesibilidad, y por el otro lado, me das pie para que diga algo que yo había notado cuando habló Julieta, y que me parece que hay que también plantear en lo que estamos hablando, que es también la coyuntura de gestión, en términos, ustedes en provincia de Buenos Aires, digamos, no es lo mismo la gestión anterior que en este momento tener la ministeria, y que, por ejemplo, para el tema que estamos hablando, que el área de género del Ministerio de Salud es gente que sabe muchísimo de estos temas, y con mucho compromiso. Entonces, son otros interlocutores, ¿no? Yo el otro día, por ejemplo, veía que habían aprobado creo, el protocolo, ¿no? En provincia de ILE, que fue justamente por lo que saltó la ministra, digamos, la Zulma, ¿no? En la gestión anterior. Entonces, me parece una tipa que también sabe mucho y que saltó. O sea, quiso llevar la salud en un contexto donde le dijeron, no, piba, acá no. Entonces, en estas gestiones o no. Entonces, me parece que eso también, ¿no? Es otro de los condimentos que me parece interesante, al mismo tiempo que pasan estas cosas que señala Mariana, terribles, de este compañero, que bueno, hay que ver qué está pasando, porque esto también está pasando en este momento, ¿no? Están pasando tanto de gestiones que siguen teniendo, como bueno, la policía, bueno, lo que pasó con este pibe, digamos, cerca de Bahía Blanca, bueno, con Facundo, ¿no? Estas cosas están pasando también. Entonces, me parece que hay que tener la alerta encendida desde el primer día, y de la misma manera que con respecto a los femicidios, no se puede esperar 48 horas porque una mujer desaparece, no se puede esperar nada cuando un compañero desaparece, ¿no? Así que bueno, hay que activar las defensas, por lo menos desde nosotros, ¿no? Juan quería hablar. Bueno, gracias. No Sí, te vemos, Juan, ¿tenés camarita? es que me pasa lo mismo que Mariana, estoy con el teléfono y no me está funcionando la cámara de teléfono, así que Tranqui. tampoco te perdés mucho, Débora, quédate tranquila. Bueno, pero te extraño. Yo también. Vos habías hecho un comentario sobre el quemado y los casos de femicidio y de violencia de género a través del quemado, y bueno, alguna vez lo comentábamos, yo trabajé muchos años en el hospital de Quemado, y es un escenario, digamos, tengo 3 escenarios para comentar que refuerzan, primero, la diferencia entre el segundo nivel con un primer nivel, donde el modelo médico hegemónico es más, no es modelo médico hegemónico, el modelo cirujano plástico hegemónico, digamos, ¿no? Donde es muy fuerte. El primer escenario que quería comentar era, yo estaba en el 2010 cuando Wanda Tadei cayó en el hospital, y su marido, si mal no recuerdo, creo que era Eduardo Vázquez, que se llamaba,
también la iba a ver con los brazos quemados, victimizándose de que él había tratado de apagar el fuego, qué sé yo. Y lo que me llamó la atención es cómo a partir de ese caso y el juego de los medios en ese caso, empezaron a aumentar, como que se visibilizó una forma de violencia que no estaba, entre comillas, naturalizada, ¿no? Y a partir de ahí empezaron a aumentar el número de casos de mujeres quemadas. Ese es un escenario. Otro escenario que recuerdo, una paciente travesti que fue quemada por quien la explotaba sexualmente, estuvo 1 año y medio internada. Llega un momento donde hay una, te digo, convivencia de un paciente de tantos años internado, y que era tremendo ver cómo las distintas especialidades, por ejemplo, el servicio social, los trabajadores sociales, eran muy, tenían una empatía enorme. Algunos de los que yo en ese momento integraba y presidía el comité de bioética, también luchábamos por un montón de cosas, y habían, por ejemplo, cosas mínimas como, ella se llamaba Jenny, sin embargo los médicos le decían Roberto. La estigmatizaban porque los injertos no prendían, entonces consideraban que el injerto no prendía porque era HIV positiva, cuando en el laboratorio ya habíamos diagnosticado que era negativa, y seguían pidiendo los estudios de HIV hasta que el jefe del laboratorio habló con los cirujanos y le dijo, basta, no lo hacemos más, no lo pidan más, porque ¿no? Ya 2 veces entregamos el resultado negativo. Ahora, no tenían en cuenta el trastorno psicológico que tenía esa persona, que era vulnerable por distintos lados, no solo por la parte de género, sino que también era migrante, era peruana, no tenía familiares acá, solamente una abuela había venido a verla una semana, al principio, y después no apareció nadie más. Y era una persona que había entrado con una cabellera hermosa, larga, digamos, hasta la cintura, y ahí la raparon. Había estado tratando de feminizar su cuerpo de los 15 años, y apenas se quemó le sacaron las prótesis, y le avisaron que nunca más iba a poder tener prótesis porque la elasticidad de la piel no le iba a permitir. Las enfermeras, los enfermeros a veces no la afeitaban. Entonces era una condena durante 1 año y medio, que pobre persona realmente, y encima llamándola Roberto, ¿no? Entonces, el trastorno psicológico que se sabe, ya está más que demostrado, que está muy relacionado con la parte inmunológica, los médicos no lo tenían en cuenta como para ver que ese podía ser un factor de rechazo del injerto. Sin embargo, la estigmatización hacía que la única beta por la cual pudieran ver ese rechazo del injerto era por el HIV, ¿no? Y el tercer escenario que quiero plantear, como para demostrar cómo un segundo nivel se relaciona muy mal con el tema género, en particular en paciente quemado. Yo hice mi tesis de maestría en un tema que es secuelas de quemadura y reinserción social de pacientes con secuelas de quemaduras graves. Y ahí quería demostrar cómo un hospital de quemados el modelo médico hegemónico es tan fuerte que las secuelas no la tiene en cuenta como un problema de salud. Y en las distintas entrevistas que hice, el peso era mucho más en mujeres, porque la estética en la mujer tiene un peso social mucho más fuerte que en el hombre. Y nunca voy a olvidar una de las entrevistas que había hecho de una paciente que me comentó que desde que volvió a su casa nunca más se acostó con su marido porque ella ya no se consideraba mujer. La impotencia era que
la institución está armada como para que una vez que el paciente no requiera más quirófano, se lo considere, entre comillas, sano, se le da el alta y listo. Y realmente el verdadero peso de la enfermedad yo creo que está más afuera que adentro, a tal punto que estos pacientes graves, cuando llega la hora de salir, no quieren irse al hospital, porque es ahí donde sienten la contención, y sabe que afuera es tremendo el despegue, la ruptura que va a tener con lo social, la discriminación que va a tener. Bueno, simplemente esto quería agregar como para... Vos nombraste quemado y me tocaste una fibra muy, muy particular. Gracias. Bueno, yo diría varias cuestiones, digamos, primero el tema de qué pensamos que es un familiar, ¿no? Entonces, muchas veces desde el sistema de salud tenemos una mirada demasiado familiarista, nuclear e ingenua, como que el familiar siempre es alguien que va a colaborar. Y muchas veces el familiar es el peor que tiene que aparecer, ¿no? Es precisamente la persona que no va a ayudar para nada, es la que va a complicar, o muchas veces es el victimario. Yo me acuerdo que cuando empecé, yo trabajé en servicios también, trabajé en el Evita, cuando todavía no se había vuelto a llamar Evita, sino Arauz Alfaro, y después hice la residencia en el Moyano, hice la residencia en salud mental en el Moyano. Y de las primeras cosas que aprendí cuando me empecé a meter en los temas de género, yo me empecé a meter ya cuando era residente, ya entré en estos temas, que si veíamos a un tipo muy bien arreglado y una mujer muy loca, ahí iba a haber violencia de género seguro, ¿no? Si el tipo se presentaba muy lógico, muy atildado, y la otra estaba con toda la locura, ¿no? Que muy probablemente ese era un indicador, y que lo primero que teníamos que saber es que la mujer tenía que entrar sola a la entrevista. Entonces, en ese sentido, que esto es lo que nos cuenta un poco Juan, ¿no? Este hombre yendo a visitar a su víctima, ¿no? Y haciéndose pasar por buena persona, y bueno, precisamente esa era la persona que no tenía que entrar, ¿no? No tenía que entrar a verla. Entonces esas son cosas que está bueno que muchas veces las sabemos intuitivamente, pero me parece que está bueno que las tengamos como muy conceptualizadas y en los protocolos. ¿Quién no puede entrar? ¿O qué tipo de gente muy probablemente es la que va a hacer más daño desde la familia que la que va a colaborar con lo que necesitamos, ¿no? Eso es importante transmitirlo, no solamente como esa viveza que tenemos por la experiencia, sino poder transmitirla como experiencia acumulada, como conocimiento también a los más jóvenes, ¿no? Por el otro lado, sí hubo un aumento de quemadas dentro de violencia de género después de lo de One Data Day, y eso también hizo, bueno, todo lo que tiene que ver con cómo el periodismo transmite también, ¿no? Los problemas, porque evidentemente dio ideas. Y de hecho, muchas mujeres que no fueron quemadas, la amenaza era esa. La amenaza era, te va a pasar lo de Wanda, ¿no? Entonces, esto es parte de lo que el periodismo con perspectiva de género plantea. Hay un protocolo de cómo que por supuesto un montón de gente no lo cumple, pero hay un protocolo de cómo se comunican este tipo de cuestiones. Y por otro lado también, bueno, Juan también trajo el tema de la vulneración de los nombres, ¿no? Como que una persona que tiene la autopercepción de su nombre, aunque no tenga un cambio de identidad, tiene derecho en el sistema de salud que se le llame por su nombre autopercibido y por su identidad autopercibida, y esto se vulnera todo el tiempo, no solamente de esta manera cruel, sino de miles de maneras. Hay como, esto también es parte de lo paraciudadano, no solamente la salud mental tiene esos vicios, esos problemas muchas veces, y trae de nuevo mucho de lo que él planteó, esto que planteaba Mariana hace un rato, es qué ofrecemos desde el sistema de salud, ¿no? ¿Cuál es la oferta que se da? Que a veces es peor que el problema, ¿no? O puede incluso resolver mal el problema, ¿no? O generar otros nuevos problemas. Y también hay otro tema que no es un tema menor. Él traía el tema de la secuela.
A mí me parece que este es un tema general de los modelos de atención, que yo lo he visto mucho en las investigaciones, que hay poca perspectiva preventiva hacia las etapas siguientes. Hay como una actuación siempre curativa del momento, sin pensar cuál es el impacto en la vida siguiente de las personas de esa intervención que tenemos. Y me parece que con respecto a la calidad de la atención es un tema muy complejo, que es interesante poder tomar en las manos para poder hacer cosas mejores. Y yo creo que ya estamos en tiempo, ¿no? Porque hay gente que se está despidiendo, me parece que ya estamos... Quería Silvia Guiglia, por ahí la última intervención, se había anotado para hablar. Hola, bueno, por ahí muy cortito, traer un poco, nuevamente soy psicóloga, adhiero al psicoanálisis, trabajé en Lomas hasta hace muy poquito en una unidad sanitaria, en Lomas también trabajamos desde el psicoanálisis, y te agradezco, Marcela, que hayas traído, bueno, este problema, o si se quiere esta resistencia a veces para trabajar de los colegas en algo, bueno, uno también, ¿no? O una, en estas cuestiones, y te agradezco, Débora, también por haber hecho esa reflexión. En ese sentido yo también critico al psicoanálisis, a ese psicoanálisis, y aquí si me permiten podríamos hablar de los psicoanálisis, ¿no? Critico a ese psicoanálisis, si se quiere, no sé, cerrado, encriptado, inentendible muchas veces, que se pone por ahí al servicio, si se quiere, de sostener ciertas escuelas, negocios, y del cual yo creo que la práctica en lo público afortunadamente nos ha hecho armar otra cuestión y alejarnos bastante de eso. Adhiero a lo que dice Débora, hay mucha gente joven, por suerte, revisando, en lugar de retornando este cliché que hemos aprendido y tampoco hemos entendido del todo, y me parece que sí, todavía el psicoanálisis, o particularmente ahora, diría yo, el psicoanálisis tiene herramientas para aportar, si se saca un poco estas cuestiones que son verdaderamente conservadoras, porque conservan justamente un poder en función de otras cuestiones, ¿no? Así que en esto que traía Juan, sujeto que era un travesti nada más, como otra mirada permitió ver que era una persona que tenía historia, que tenía afectos, que tenía un montón de cosas, digamos, y no solamente un simple travesti al que no le enganchaban, no sé cómo se dice la palabra técnica, no se podían producir los expertos, ¿no? Y lo mismo con el tema de One Data Day, creo que ahí también hay mucho para pensar cómo se maneja la información, vos lo dijiste, Débora, bueno, por ahí el concepto de identificación, ¿no? Nos podría servir para pensar cómo cierta divulgación promueve identificaciones. Me parece que hay un montón de herramientas que no tenemos que desmerecer, siempre y cuando haciendo esta salvedad, que una cosa es una escuela ortodoxa retrógrada, si se quiere, y otra cosa es revisar constantemente la teoría si queremos hacer algo serio en paralelo a la práctica, ¿no? Bueno, simplemente eso, muy interesante el encuentro. Tenemos un par de minutos para José, que se anotó ahí al final, y cerramos con José, ¿sí? Bueno, muchas gracias, la verdad que muy interesante. Yo soy de Pinamar, en una ciudad balnearia, pero que en invierno se convierte en un pueblo, como un pueblo de provincia. Yo tuve la ocasión de escuchar a Loana Brensky, una trans de Mar del Plata, que ella estuvo, digamos, comentó su experiencia, nos contó su experiencia de cómo ella viviendo en un pueblo, tuvo que venirse a Buenos Aires porque obviamente por su identidad, ¿no es cierto?, los mismos padres les rechazó y no podía
ejercer lo único que podía hacer en ese momento, que era prostitución en el pueblo. Entonces tuvo que venirse a Buenos Aires y a partir de ahí tuvo que enfrentar todo lo que enfrentan ellas, ¿no es cierto?, trabajando en esto por ser lo único que pueden hacer. Y bueno, lamentablemente, ¿no es cierto?, en los pueblos tenemos esas falencias, ¿no es cierto?, de ser muy taxativos en cuanto a las personas y, por así decirlo, intolerables también. Y rescaté un poco lo que dijo Juan, que una de las cosas que pasa mucho en los hospitales es eso de llega el paciente y nosotros imponemos lo que nosotros creemos que está bien y empezamos, no sé, yo trabajo 8 o 10 años ya en la terapia, hace 26 que estoy en el hospital, y muchas veces es la lucha contra que tiene la mujer que tiene el cabello largo y enseguida nomás queremos agarrar la tijera y no tomarnos la media hora que nos lleva a lavarle la cabeza con champú y pasarle crema de enjuague y tomar el cepillo y cepillarle el pelo y hacerle una cola, una trenza, como algo para no llegar a la tijera. Es una batalla bastante dura porque generalmente nosotros, digo, a nivel los profesionales que estamos dentro del hospital nos sentimos con una especie de poder que no sé quién nos da, ¿no? Porque para poder tomar decisiones que por ahí, qué sé yo, el caso de la barba, muchas cosas, ¿no?, que pasan a veces. Y rescataba un concepto que dijo en un congreso que hubo de terapia intensiva en Rosario hace unos años, a Manco Márquez, canadiense, muy conocido. Él dice, en terapia intensiva, dicen, lo que no te mata, te fortalece. En terapia intensiva dice, lo que no te mata, te debilita. Y a veces dentro de los hospitales, lo que no te mata, te debilita también. O sea, salir después de una internación, caso ahora mismo, el caso COVID, lo hemos pasado todo, el que vivió el HIV, el caso COVID, pasás de ser una persona que se protege y se cuida hasta de los que se acercan al lado de uno, y cuando tuviste COVID, de golpe vos ves que todos los que se arrimaban antes a vos tratan de escaparse, de ir alejándose un poco, pensando que vos por ahí sos en vez de en este momento ser una víctima, ahora sos un victimario, ¿no? Así que, bueno, nada más eso y muchas gracias por, la verdad que soy muy rico todo. Yo diría dos cositas antes, si me permiten, antes de terminar, que a partir de lo que dijo José, que me parece interesante compartir. Una cuestión es que a lo mejor afeitar y cortar el pelo es práctico, porque se entiende lo que vos estás diciendo, pero por otro lado, tomando lo que dijo Juan, puede generar efectos contraproducentes en la persona, es decir, va en contra de lo que queremos lograr. Entonces no es solamente mirar, porque me parece que a veces se toma de manera lineal, que es solamente el aspecto de belleza. No, esa persona le puede bajar la inmunidad, porque no se ve como es, no se reconoce. Entonces termina, viste, te juegan contra incluso también de a dónde vos querés ir. O sea que hay algo de la dignidad y hay algo de autopreservarse, siendo quien uno es, que es muy importante para los tratamientos. Entonces, en ese sentido, me parece que está bueno tomarlo desde esa perspectiva, ¿no? Y por otro lado, otra cuestión que vos decís, José, que para mí es muy importante, que yo es algo que lo tengo muy presente siempre, que siempre podemos estar del otro lado del mostrador. Siempre podemos ser el paciente, siempre podemos estar en cana, siempre podemos ser el del campo de concentración, siempre podemos estar del otro lado. Entonces, por eso las instituciones tienen que funcionar genial. Digo, incluso egoístamente, ¿no? De hecho, la reforma en salud mental se hizo cuando los psiquiatras estuvieron en el campo de concentración, digamos, vieron cómo la pasaban y se dieron cuenta que los pacientes la pasaban de esa manera, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo todo el tiempo en la cabeza, y esto que vos decís, te volvés de alguien que está asistiendo a alguien que es el peligroso. Entonces, bueno, siempre podemos ser el peligroso, siempre podemos ser el estigmatizado, siempre se puede dar vuelta. Algún día, si todo sale bien, seremos viejos también, y seremos viejos de mierda. Entonces, digo, por eso hay que tratar bien. Entonces, me parece que
por razones altruistas y egoístas, me parece que la perspectiva de derechos es muy importante. Bueno, muchísimas gracias a Juli, a Débora, un aplauso. Y bueno, seguimos con este espacio de los conservatorios. Muchas gracias, y muchas gracias a todas, a todos y a todos por participar. Un abrazo, compañeros y compañeras. Abrazo, muchas gracias. Chao, hasta luego. Chao.